Mi nombre es Marcela Valencia Amado, soy médico psiquiatra, doctora en ciencias biológicas e instructora certificada de yoga. Les presento mi trabajo de investigación titulado Salud Mental Completa en Practicantes de Yoga. En este trabajo se evaluó el estado de salud mental en practicantes de yoga y controles en Venezuela en noviembre de 2015. La Organización Mundial de la Salud plantea la visión de un mundo en el que se valore, fomente y proteja la salud mental. Todo esto ante la creciente incidencia y prevalencia de enfermedades mentales, el déficit mundial de psiquiatras y las exigentes condiciones de la vida moderna, que son precipitantes de sintomatología psiquiátrica, hacen lógico pensar en hacer énfasis en la prevención. Se hace necesaria la identificación de técnicas que contribuyan a lograr o mantener la salud mental, y el yoga tiene potencialmente estas características. Adicionalmente, es creciente el número de publicaciones que apoyan el potencial preventivo y terapéutico del yoga en patología médica y psiquiátrica. En 2013 se publicó el principal antecedente de este estudio. En él se encuentra que en Estados Unidos el perfil de salud mental de los practicantes de yoga es muy favorable en comparación con la población general. En este estudio se encontró una mayor proporción de individuos con salud mental moderada y floreciente entre los practicantes de yoga. Esto es importante porque otras publicaciones del mismo estudio demuestran que un estado de salud mental diferente de floreciente se asocia a mayor riesgo de enfermedad y muerte por cualquier causa. Según la Organización Mundial de la Salud, salud mental es el estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad, de tal forma que la salud mental no es la mera ausencia de enfermedad mental. En este sentido surge el modelo de dos componentes de salud mental y enfermedad mental de Keyes. El modelo considera la presencia o ausencia de salud mental como un componente y la presencia o ausencia de enfermedad mental como otro componente, que al combinarse permiten el diagnóstico de salud mental completa. La dimensión de salud mental se determina según el bienestar hedónico, eudaimónico y social del individuo. El bienestar hedónico es el juicio personal que se tiene a largo plazo sobre la propia vida y la percepción de efectos positivos en la experiencia inmediata. El bienestar eudaimónico o bienestar psicológico proviene del término eudaimonia, propuesto por Aristóteles, quien indica que esta condición se alcanza cuando el individuo logra alcanzar lo máximo que está dentro de él. La eudaimonia implica conocerse a sí mismo, discriminar los propios talentos y luego trabajar para traerlos a la realidad. Estas ideas se sistematizan en el modelo de bienestar psicológico de Carol Reef, que considera los niveles de aceptación personal, propósito de vida, autonomía, relaciones positivas con otros, dominio del ambiente y crecimiento personal. El bienestar social está enfocado en las tareas que tienen los adultos en sus vidas sociales, basado en la sociología clásica, que ella concibió un modelo de 5 aspectos de bienestar social: integración social, contribución social, coherencia social, actualización social y aceptación social. Según el modelo, si un individuo tiene 1 de 2 indicadores de bienestar hedónico y 6 de 11 indicadores de bienestar eudaimónico o social en el tercil superior, se clasifica como salud mental floreciente. Si tiene 1 de 2 indicadores de bienestar hedónico y 6 de 11 indicadores de bienestar eudaimónico o social en el tercil inferior, se clasifica como salud mental languideciente, y en cualquier otro caso tiene salud mental moderada. Así, la clasificación de salud mental puede ser floreciente, moderada o languideciente. Por otro lado, se considera la enfermedad mental. Usando los cuestionarios PHQ y DAT-7, se determinó el diagnóstico provisional de trastorno somatomorfo, depresivo, de pánico, de ansiedad generalizada, de la conducta alimentaria y por consumo de alcohol. La dimensión enfermedad mental se clasifica entonces en con enfermedad mental o sin enfermedad mental. Cuando combinamos las dos dimensiones,
quedan establecidas 6 posibilidades en el modelo de salud mental de 2 componentes. Yoga significa unión y es considerado un estilo de vida. Existe un sello de esteatita encontrado en Mohenjo-Daro, una de las poblaciones que se desarrollaron a orillas del río Indo, en el cual hay un individuo en postura de meditación. Esta estatuilla data de 1500 años antes de Cristo. El yoga es una disciplina ancestral originada en la India hace más de 5000 años. El yoga se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se mantiene hasta nuestros días con infinidad de variantes y cuyas técnicas han sido adoptadas por una variedad de religiones y corrientes del pensamiento. Son muchas las descripciones del yoga. En este trabajo hacemos uso de la descripción del yoga clásico de Patanjali, que considera 8 partes del yoga. Los 2 son los primeros aspectos filosóficos. Llama las abstinencias y niyama las reglas de vida. Estos son los principios éticos del yoga. Asanas y pranayama se refieren a las posturas y al control de la respiración. Estos son los aspectos más conocidos del yoga. Finalmente están los aspectos trascendentales de yoga, que son pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. El objetivo general fue comprobar la relación entre la práctica de yoga y la salud mental completa según el modelo de 2 componentes de salud mental y enfermedad mental de Keyes en Venezuela en noviembre de 2015. Para ello se plantearon como objetivos específicos: verificar la asociación entre la práctica de yoga y el estado de salud mental completa, verificar la asociación entre la práctica de yoga y la dimensión de salud mental y sus diferentes subdimensiones, verificar la asociación entre la práctica de yoga y la dimensión de enfermedad mental y sus indicadores, confirmar la asociación entre las características de la práctica de yoga y el diagnóstico de salud mental completa y sus dimensiones e indicadores. Se trata de una investigación empírica de tipo transversal con comparación de 2 grupos naturales, practicantes de yoga y no practicantes. La población fueron los internautas que indicaron residir en Venezuela en noviembre de 2015 y que recibieron el enlace distribuido a través de las redes sociales. Se hizo un muestreo no probabilístico de practicantes de yoga y no practicantes. Se incluyeron en la muestra los individuos que manifestaron la voluntad de participar en el estudio, reportaron una edad comprendida entre 18 y 60 años, tuvieron acceso a Internet y la habilidad para completar el formulario en línea. Se consideraron practicantes de yoga aquellos que reportaron al menos 2 prácticas semanales durante los últimos 3 meses y no practicantes todos los demás participantes. Los datos del formulario llenado en línea fueron registrados automáticamente por la interfaz y se analizaron todas las encuestas recibidas entre el 4 y el 29 de noviembre de 2015. El formulario en línea constó de 155 ítems que incluyeron, además del consentimiento informado, datos sociodemográficos, datos sobre la práctica de yoga y las escalas para hacer el diagnóstico de salud mental completa. Se determinó la categoría del modelo a la cual pertenece cada individuo y se determinó la asociación entre la práctica de yoga y la salud mental completa y sus componentes mediante las pruebas estadísticas adecuadas. En 25 días se recibieron 322 formularios. Luego de la depuración quedaron 243 formularios válidos, de los cuales 46 corresponden a practicantes de yoga y 197 a no practicantes. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en edad entre el grupo de practicantes de yoga en verde y el grupo de no practicantes en morado. Al analizar la distribución por sexo, se encontró que hay una diferencia estadísticamente significativa, tal que el grupo de practicantes de yoga tiene un predominio mayor de mujeres que el grupo de no practicantes. En análisis que no se mostrarán, se verificó que las diferencias encontradas entre los grupos son atribuibles a la práctica de yoga y no a la diferencia en la distribución por sexo.
No se encontraron diferencias en la distribución por estado civil. Tampoco se encontraron diferencias por nivel educativo, en donde encontramos que las 3/4 partes de la muestra tienen un nivel educativo profesional o superior. Tampoco hubo diferencias entre los grupos de practicantes y no practicantes en condición laboral o satisfacción con la condición laboral. En resumen, en la muestra hay 50% de individuos que tienen entre 30 y 50 años. Hay un predominio de mujeres, cerca del 60% está casado o tiene pareja. Es una muestra con un alto nivel educativo y la mayoría tienen empleo o negocio propio. En la distribución según el diagnóstico de salud mental completa, encontramos en el grupo de practicantes de yoga frecuencias muy bajas en salud mental floreciente con enfermedad mental, salud mental moderada con enfermedad mental y languideciente. Esto impedía cualquier procesamiento estadístico y por esta razón, las 3 categorías con enfermedad mental se reunieron en una sola. Vemos la distribución de frecuencias del diagnóstico de salud mental completa en función de la práctica de yoga. Los practicantes de yoga gozan de mejor salud mental completa que los no practicantes. El 39% de los practicantes de yoga tienen salud mental floreciente sin enfermedad mental contra 25,89% de los no practicantes. Adicionalmente, el 17,39% de los practicantes de yoga tienen manifestaciones sugestivas de enfermedad mental contra 46,19% en el grupo de no practicantes. Los practicantes de yoga tuvieron puntuaciones más altas en las 3 subdimensiones de salud mental. Este diagrama muestra la diferencia en las puntuaciones de los indicadores de bienestar hedónico. En ambos indicadores hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los practicantes de yoga. Al analizar los indicadores de bienestar eudaimónico, encontramos que los practicantes de yoga tienen puntuaciones significativamente más altas en autoaceptación, crecimiento personal y relaciones positivas. En cuanto a los indicadores de bienestar social, los practicantes de yoga tienen puntuaciones mayores en contribución social, que es el sentimiento de ser un miembro vital de la sociedad que tiene algo útil que ofrecer al mundo y que lo que aporta es valorado, y aceptación social, que es la aceptación y actitudes positivas hacia los otros, la atribución de honestidad, bondad, amabilidad, capacidad y aceptación de los aspectos positivos y negativos de la propia vida. No hubo diferencia en integración social, actualización social y coherencia social. Al evaluar la dimensión de enfermedad mental, observamos que la proporción de individuos con puntuaciones suficientes para sugerir el diagnóstico provisional de trastorno por somatización, trastorno depresivo, ansiedad generalizada y abuso de alcohol es significativamente mayor en los no practicantes de yoga. Adicionalmente, 14% de los no practicantes tienen puntuaciones sugestivas de 3 o más enfermedades mentales simultáneamente, comparado con 2,17% de los practicantes de yoga. Al analizar las características de la práctica de yoga, encontramos que la frecuencia semanal de las prácticas, el número de aspectos de yoga practicados y el tiempo de experiencia, medido en meses o años, se correlaciona positivamente con indicadores de bienestar y negativamente con puntuaciones en las escalas de síntomas somáticos, ansiosos y depresivos. Hubo variedad en la frecuencia semanal de prácticas de yoga, siendo lo más común 2 prácticas semanales con un 27,59% de la muestra. También encontramos un 17,24% de individuos que practican yoga a diario. Se encontró asociación positiva entre la frecuencia semanal y todos los indicadores de bienestar y asociación negativa con el índice de síntomas somáticos, depresivos y ansiosos.
se encontró asociación positiva entre el número de aspectos de yoga practicados y 9 de 13 indicadores de bienestar, y asociación negativa con el índice de síntomas somáticos, depresivos y ansiosos. En la muestra están representados diversos linajes del yoga, aunque la mayoría de los encuestados desconoce el linaje de su práctica. El tamaño de la muestra no permite derivar conclusiones con respecto al efecto del linaje sobre la salud mental. Un hallazgo interesante es que entre los practicantes de yoga, aquellos que reportan la práctica de los aspectos filosóficos o principios éticos del yoga tienen puntuaciones aún más altas en indicadores de bienestar y reducción en la puntuación de síntomas ansiosos. Se comprobó la relación entre la práctica de yoga y la salud mental completa, según el modelo de 2 componentes de salud mental y enfermedad mental de Keyes en Venezuela en 2015. Este estudio tiene como limitación la posibilidad de autoselección en los estudios transversales acerca de yoga y salud. La realización de estudios longitudinales en los que se compare la salud mental de individuos al inicio y varias semanas después de realizar prácticas de yoga podría aclarar este punto. Hay estudios que encuentran efectos positivos sobre la salud cardiovascular, mental y el bienestar subjetivo con práctica de yoga una vez por semana, y estas diferencias son observables en 8 semanas de práctica, lo cual hace viable este tipo de estudios en nuestro país. Diversos estudios longitudinales de cohorte encuentran que la depresión es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Más allá de la presencia de síntomas depresivos, los datos del estudio MIDUS revelan que la condición de salud mental, según el modelo de 2 componentes, es otro factor independiente de riesgo para enfermedad cardiovascular. En ese estudio se encontró que adultos que tuvieran cualquier diagnóstico diferente de salud mental floreciente sin enfermedad mental tenían un riesgo relativo para enfermedad cardiovascular comparable con el riesgo relativo asociado a diabetes, hábito tabáquico y falta de ejercicio físico. En la muestra hay 46,19% de los no practicantes que cumplen criterios de enfermedad mental. Estos porcentajes de enfermedad mental en la muestra son muy altos por comparación con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y reportados por estudios previos. Se comprobó la relación entre la práctica de yoga y la salud mental completa en Venezuela en noviembre de 2015. La práctica de yoga se asoció con mejor perfil de salud mental y menor frecuencia de enfermedad mental. Se verificó la asociación entre la práctica de yoga y la dimensión de salud mental, sus diferentes subdimensiones y sus indicadores. Se encontró alta frecuencia de enfermedad mental en no practicantes. Acorde con la literatura, el yoga parece tener efecto protector sobre la salud mental. Se confirmó la asociación entre las siguientes características de la práctica de yoga: frecuencia, tiempo de cada práctica, número de aspectos del yoga y tiempo de experiencia, con el diagnóstico de salud mental completa, sus dimensiones y con sus indicadores. Se identificó que la práctica de yama y niyama se asocia con mayor diferencia en 8 de 13 de los indicadores de bienestar. Se recomienda realizar estudios longitudinales que permitan corroborar el efecto del yoga, evaluar la salud mental completa en la población general y evaluar el yoga como tratamiento coadyuvante en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Namaste.